Amados, grandes bendiciones a todos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Susan Donoso, ministro, profeta y fundadora de Red Profética, que es un proyecto, ¿cierto?, que coloca el Padre en mi corazón, que es básicamente unificar la voz profética en nuestra nación, ¿es cierto? Él me une con distintos profetas a lo largo de las regiones de nuestro país, ¿cierto? Y nosotros nos reunimos y armamos los diseños que el Padre nos va entregando a cada profeta para nuestro territorio. También el Señor nos ha unido a profetas del extranjero, por lo tanto de otras naciones. Y también nos juntamos, nos reunimos para poder hablar acerca de lo que el Padre está generando a nivel de las naciones. Entonces, este programa, Mover Profético, ¿cierto? Va a estar enfocado en enseñarte acerca de lo que se trata un mover profético, cuáles son los componentes de un mover profético. Y hoy no voy a profundizar porque es el primer programa de mover profético y vamos a tener muchos más en adelante. Por lo tanto, en la medida que vamos avanzando, yo voy a irte explicando qué es esto de un mover profético, qué es lo que trae, qué es lo que provoca en los territorios un mover profético, ¿cierto? Cómo se gestan, cómo nacen y todo lo que el Padre está generando. Entonces vamos a estar contando las noticias del reino de nuestro Señor, ¿cierto? De Yeshua en los territorios en esta temporada y lo que está sucediendo con la nación del Eterno. Cuando yo digo nación del Eterno, me refiero a su pueblo, a sus ministros, a los ministerios, ¿cierto? Me refiero a todo el pueblo de nuestro Señor en la tierra y lo que el Padre está generando en los territorios. Entonces, ese es el enfoque que va a tener este nuevo programa. Y va a ser un enfoque quizás más bien personalizado. También voy a ir comentando lo que el Señor me va mostrando a nivel profético en los territorios y voy a estar compartiéndoles acerca de esto. También el próximo año está en agenda. El Padre no trabaja, nuestro Padre trabaja por agenda y a nivel de Ministerio Red Profética viene en agenda un programa el próximo año de Red Profética donde tú vas a conocer a las profetas, a los profetas que trabajan con nosotros en la red, ¿cierto? Que nos ha conectado, que ha hecho esa conexión de reino. Y vamos a estar hablando acerca de lo que el Padre está haciendo en los territorios también. Entonces, hoy quiero hablarte acerca de los componentes del mover profético, pero no voy a profundizar, como ya les dije, es el primer programa de mover profético. Y hoy quiero compartirles a través de una palabra eh, acerca de lo que es un mover profético y lo que genera en el corazón de un hombre de Dios, ¿cierto? De una mujer de nuestro Señor, qué es lo que genera en nuestras vidas un mover profético y qué es lo que genera en los territorios. A través de la palabra de Ageo, en el capítulo 1, en el verso 14, quiero compartir con ustedes lo que dice esta palabra. Dice, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron e hicieron la obra de la casa del Señor de los ejércitos. Entonces vemos cómo el pueblo en este capítulo habla de la liberación de Israel, ¿cierto? Que había sido llevada cautiva por su desobediencia, había sido llevada al exilio y cuando aparece, ¿cierto? El libertador Ciro, este rey que liberta a la nación del Eterno, ellos retornan a su tierra y en ese retornar a su tierra ocurre todo lo que es un mover profético, ¿cierto? Un despertar, porque el mover profético siempre va a traer un despertar a su nación, a su pueblo,
Y si tú te fijas, el padre despierta el espíritu de Zorobabel, que después queda como gobernador de Judá, y despierta el espíritu de Josué, que era el sacerdote, ¿cierto? Era unificando a los reyes, ¿cierto? Unificando a los gobernantes con los sacerdotes, ¿cierto? Con los que ministraban a nuestro padre, lo que hacía el sacerdote en ese tiempo, y también lo une al dice remanente y se refiere a su pueblo, se refiere a Israel, a los que habían retornado del exilio. Entonces, él unifica la voz profética, unifica la palabra, unifica al gobierno o los gobernantes, unifica a los sacerdotes y unifica al pueblo. Entonces, a través de esta palabra entendemos qué es lo que genera un mover profético en un territorio, la unidad de su nación, ¿cierto? Ya no hay una corporación, ya no hay un ministerio, sino que ahora está el cuerpo de nuestro Señor, ¿cierto? Todos juntos, con una misma visión, con un mismo lenguaje, hablando de la cultura del reino de Yeshua, ¿cierto? Que es nuestro Señor. Hablando de esa cultura, vamos a profundizar acerca de lo que es la cultura. Cuando ellos están en el exilio, aprenden la cultura, ¿cierto?, de la nación donde estuvieron exiliados, ¿cierto? Mucho del pueblo de Israel muere en aquella nación, pero nace una nueva generación también, y esa nueva generación tenía que aprender la cultura del reino de nuestro Padre, ¿cierto? Tenía que aprender todo lo que era las enseñanzas que el Padre había bajado a su nación, tenía que aprenderla, y aquellos que la habían olvidado tenían que reaprenderla. Entonces, ahí estamos hablando de marcos y estructuras mentales incorrectas que se iban a través de la formación, ¿cierto? A través de y volver a retornar a la palabra. Iban a recuperar su verdadera estructura mental, su verdadero conocimiento, ¿cierto? Su verdadera cultura donde ellos pertenecían. Y eso es lo que trae un mover profético, eso es lo que provoca el Padre cuando se genera este despertar en los territorios, y cuando se despierta un hombre y una mujer de la nación del Eterno. ¿Qué es lo que ocurre? Despierta qué? Despierta a su diseño, ¿cierto? Despierta a su identidad de reino, a entender a profundidad quién es, para qué está en esta tierra, ¿cierto? Y empieza a abrírsele las escrituras y comienza a entender las profundidades, los secretos, la sabiduría oculta que está inmersa en la palabra que dejó nuestro Padre como la instrucción, como la Torá, ¿cierto? El libro de la instrucción para la vida, para que yo pueda caminar, ¿cierto?, en la ley, en la constitución del reino de mi Padre, para evidenciar plenitud en mi vida. Entonces, eso es lo que genera un mover profético, es el despertar a mi diseño, el despertar a mi identidad. Entonces, vamos entendiendo cuáles son los componentes de un mover profético, nuestro Padre primeramente, ¿cierto? Luego, su palabra, que es revelada por el Ruach HaKodesh, ¿cierto? ¿Y qué nos revela el Ruach HaKodesh a través de su palabra? La obra gloriosa de nuestro amado Yeshua, lo que Él hizo, ¿cierto? Él nos reconecta nuevamente con nuestro Padre, ¿cierto? Después de habernos desconectado por causa de la transgresión que cometen Adán y Eva, ¿cierto? Y Yeshua viene y nos otra vez reconecta con nuestro Padre, y a través de este conocimiento, ¿cierto?, de retornar a nuestro origen. Eso genera un mover profético, genera que yo retorne a casa, que yo retorne a mi Padre, que yo retorne a las Escrituras. Entonces, el mover profético es un movimiento que se genera a nivel de toda la nación del Eterno. No significa que están involucrados solamente los profetas. Los profetas somos parte de este mover profético, y cada integrante de la nación del Eterno va a participar en él, ¿cierto? Hemos sido convocados por nuestro Padre, hemos sido despertados por el Abba para poder participar en este movimiento, ¿cierto? Que es hablar acerca del reino, hablar de la cultura del reino de Yeshua, de nuestro Señor, elevarlo como un estandarte, poder explicar las profundidades, ¿cierto? De la cultura del reino,
y en esa cultura del reino entendemos que hay participantes, que hay un rey, que es nuestro Señor, ¿cierto? Que es Yeshua, nuestro rey, que hay un territorio, ¿cierto? Que es la tierra, que hay habitantes, que somos su pueblo, su nación, que hay una constitución que rige este reino, que es la verdad de nuestro Padre, que es la palabra de nuestro Padre, ¿cierto? y, y que hay un ejército, ¿cierto?, en esta nación que son los ángeles, que custodian la palabra profética para que sueltan los hijos del Eterno en los territorios, ¿cierto? Ellos son los encargados de custodiar esta palabra y de establecer y extender también el reino en las regiones celestes, ¿cierto? Crear, generar el avance. Ahí entendemos que no existe la guerra espiritual, sino que nosotros somos reyes y sacerdotes para establecer lo que ha salido de la boca de nuestro Padre, ¿cierto? No hay guerra espiritual porque Satanás, dice las Escrituras, que fue vencido por Yeshua en el madero. Por lo tanto, lo que yo tengo diariamente son batallas, una batalla, y la batalla generalmente se da en nuestra mente, ¿cierto? Entre hacer el bien o hacer el mal. Entonces, entendemos que la cultura del reino nos trae este conocimiento. Eso es lo que hace un mover profético, despierta la cultura del reino en los territorios. Y este reino se va a extender en la medida de que sus habitantes, ¿cierto? Su pueblo, su nación vaya siendo despertada y vaya estableciendo, ¿cierto? Enseñando esta cultura y a través de la enseñanza y de la formación yo voy a extender esa verdad en los territorios. Yo voy a extender esa verdad en mi nación, tú vas a extender esa verdad en tu nación una vez que viene este conocimiento, esta revelación, viene ese despertar, ¿cierto?, a tu identidad, despertar a tu propósito. Son despertados códigos dentro de ti que están inmersos desde siempre. Tú fuiste creado con códigos, así como la naturaleza tiene su ADN, ¿cierto? Eh, eh, todo, los seres humanos, ¿cierto? El mundo animal, el mundo vegetal, todo tiene un código, todo tiene un ADN. En el reino, ¿cierto? Su nación tiene códigos, tiene un ADN celestial, ¿cierto? Que es despertado para poder ejecutar esta obra, porque quienes tienen que legalizar, ¿cierto? La palabra que está escrita, esa constitución del reino en esta temporada son sus hijos, ¿cierto? Nosotros tenemos la legalidad en la tierra. El Padre se la delegó al hombre en Adán y Eva, ¿cierto? Con la Torá primigenia. En el libro de Génesis vemos cómo Él les instruye lo que debe hacer el hombre y la mujer, ¿cierto? Gobernar la tierra, sojuzgarla, multiplicarla, ¿cierto? Eso es lo que parte de la instrucción que el Padre le da al hombre, ¿cierto? En el jardín del Edén. Y eso es lo que restaura Yeshua, por lo tanto nos estamos levantando, como dice el apóstol Pedro, en nuestra identidad somos despertados con lo que dice esta palabra que se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 2 en el verso 9 donde dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, esa es nuestra identidad. Somos reyes, somos sacerdotes, ¿cierto? El Padre está unificando su voz profética, está despertando a su pueblo a su identidad, a su verdadera identidad y lo está posicionando en los territorios para establecer esta palabra, para generar cierto transformaciones portentosas en los territorios. Entonces, cuando nosotros podemos entender lo que es un mover profético, la verdad es que nos hemos sorprendido porque yo siempre digo que hay una palabra que me gusta mucho que cuando dice que los pensamientos de nuestros padres son más altos que los nuestros. Entonces, cuando nosotros estábamos recién entendiendo lo que era un mover profético, quizás lo entendimos que iba a ocurrir a nivel ministerial, pero si tú te fijas en esta palabra de Ageo, con Zorobabel y lo que ocurre algo a nivel de nación, a nivel político, ¿cierto? Porque están involucrados los gobernantes a nivel de reino, ¿cierto? A nivel de nación, porque están involucrados los sacerdotes, ¿cierto? Quienes ministraban las cosas de nuestro Señor, y está involucrada la nación,
Por lo tanto, es integral el mover profético cuando se da en una nación. Entonces, esa era la parte que a nosotros nos faltaba entender, y cuando nosotros como chilenos estábamos colocados, ¿cierto?, intercediendo por nuestra nación, es lo que estamos haciendo en esta temporada, ¿cierto? Porque eso también trae el mover profético, trae el despertar, trae evidenciar el amor de Yeshua en nuestros corazones para colocarnos en la brecha por nuestra nación, por nuestros territorios, por nuestra ciudad, por nuestra comuna, ¿cierto? Nos colocamos en la brecha y pedimos perdón por los territorios. Estoy participando activamente en el mover profético, en el mover que está generando mi Padre a nivel de las naciones de la tierra. Entonces, cuando no teníamos muy claro esto, pensábamos que iba a ser un movimiento como ocurrió en el pasado, pero el Señor nos ha ido mostrando que este mover que está generando en esta temporada, este despertar a su verdad, a su palabra, porque el mover profético, el fundamento de un mover profético, si tú te fijas y lees la palabra de Zorobabel, es la palabra. Cuando su pueblo retorna a la palabra, y que yo hablo mucho del tema de los verianos, cuando tú te vuelves a la palabra, retornas a tu origen y puedes entender y comprender eh, cuál es cierto, o cuáles son los códigos con los que tu padre te creó, quién eres tú, para qué estoy en esta tierra, y descubres tu propósito. Entonces, en un mover profético, el Señor va a usar a toda su nación, a todo su cuerpo, a distintos ministerios que vayan despertando en los territorios, ¿cierto? Con los dones y los talentos que se les ha delegado, ¿cierto? A la nación, al cuerpo de nuestro Señor, ¿cierto? Al cuerpo de Cristo en los territorios. Él va a utilizar a todo su pueblo y todos van a estar hablando de la cultura del reino. ¿Qué tiene la cultura del reino, cierto? Tiene las agendas de nuestro Padre, tiene las temporadas, ¿cierto? Que es muy importante reconocer los tiempos para estar posicionado. Tiene el calendario, ¿cierto? Que también es parte de la agenda de nuestro Padre. Y quiero llevarte hablando de esto mismo acerca de los tiempos, quiero llevarte al libro de Mateo en el capítulo 16 del verso 1. Vamos a leer hasta el 3. Dice, le piden a Yeshua una señal. Dice, los fariseos y los saduceos se acercaron a Yeshua y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Y eso es lo que nos pasaba a nosotros, no entendíamos la temporada, no entendíamos que nuestro Padre genera movimiento en los territorios y que Él trabaja a través de agendas. Esa agenda nosotros la encontramos en los moedines, ¿cierto? En los moed de nuestro Padre, que están en Levítico capítulo 23, que hablan de las santas convocatorias, y que cada una de estas convocatorias, como ya también lo mencionaba antes, nos revela a Yeshua y parte del proceso, ¿cierto?, de esa restauración entre el hombre y nuestro Padre, entre el creador y su creación. Eso es lo que generan y lo que nos hablan todos estos moedines que tenemos, Pesaj, ¿cierto?, o Pascua, que es la entrega de nuestro Señor en el madero. Tenemos Hat Matzah, que es la fiesta de los panes y levadura, donde nos muestra, ¿cierto?, que es Yeshua quien quita la levadura del pecado, y así. Tenemos Bikurim, la fiesta de las primicias, que es donde Yeshua resucita, ¿cierto? Es el primer fruto. Tenemos la fiesta de Shavuot o Pentecostés, donde es derramado el Ruach HaKodesh, el Espíritu de nuestro Señor, sobre esos hombres que estaban en el aposento alto, ¿cierto? Entonces habla de ese episodio. También tenemos la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, ¿cierto? El anuncio de las trompetas, ¿cierto? Para convocar al pueblo, o del arrebatamiento de su pueblo, ¿cierto? Para ir a las fiestas de premiación. Habla también de Yom Kippur, del juicio, ¿cierto? En esta parte ya Yeshua retorna como rey y señor.
ya no es un cordero inmolado, sino que es un rey, es nuestro Salvador y que viene a juzgar a la tierra en la última fiesta que es Sukkot, ¿cierto? Cuando retornamos de las bodas y volvemos a la tierra para juzgar a las naciones juntamente con nuestro Señor. Eso dice su palabra, ese es el orden. Entonces, yo puedo entender que los moedines me posicionan, ¿cierto?, en la agenda correcta de mi padre. Entonces, cuando yo voy a dar una enseñanza, mi anuncio va a estar alineado a esta agenda de mi Padre. Es como caminar bajo el cabo del Eterno, bajo la nube de gloria, es caminar bajo la columna de fuego, ¿cierto? En la noche, como los hebreos cuando fueron sacados de Egipto. Y vemos cómo esa palabra nos sirve de ejemplo para explicar cómo se mueve nuestro Padre en los territorios. Entonces, la pregunta es, ¿estoy yo alineado a la agenda de mi Padre? Que hay otra cosa importante que el Padre está haciendo, ¿cierto? Que nos ha dicho como profeta, ¿cierto? Que viene separación de las aguas, es una palabra que me daba el Señor en la última convocatoria de Sukkot, ¿cierto? El Padre me mostraba cómo venía separación de las aguas y me mostraba qué significaba separación de las aguas, donde dijo, yo voy a separar las aguas. Él me hablaba y me decía, voy a separar las aguas estancadas de las aguas vivas, de las aguas muertas o aguas estancadas, ¿cierto? Voy a hacer una separación. Y yo decía, pero ¿qué significa cada agua? Y él me decía, las aguas vivas son todos aquellos que están alineados a mi palabra, a mi verdad, que se guían por mi espíritu, por mi Ruach HaKodesh, y las aguas muertas o estancadas son aquellos que se guían por su propio corazón. Entonces, esa es la separación que el Padre también hace, ¿cierto? Una vez que Él genera un mover en un territorio. Y eso nosotros lo vamos a ver no solamente a nivel de la República de Chile, sino que lo vamos a ver a nivel de las naciones de la tierra, lo que el Padre está generando en los territorios, esa separación de las aguas. Cuando hablamos de la cultura del reino, ¿cierto? De los marcos y la estructura, ¿qué es lo que más tiene impregnado la nación del Eterno y todo el planeta? Es el calendario gregoriano, ¿cierto? Con sus fiestas, con sus convocatorias, porque ese calendario también tiene fiestas y convocatorias que todos conocemos, porque están impregnadas dentro de nosotros, y esa es la batalla que también trae un mover profético, porque cuando se reúne el pueblo para reconstruir el templo, esa gente venía con los marcos y las estructuras mentales de donde habían sido, cierto, llevados, de las naciones a donde Israel había sido llevada al exilio. Ellos adquirían esa cultura, la forma de vivir que tenía esa nación. Entonces, mucha nación del Eterno no ha comprendido, ¿cierto? O tampoco ha indagado el origen de las convocatorias del calendario gregoriano, y muchas de esas convocatorias tienen un origen pagano. Entonces, cuando nosotros vamos y mostramos las reales convocatorias, ¿cierto? Va a haber un choque cultural. Eso es lo que genera un mover profético, genera ese choque cultural. Entonces, quienes estén alineados, quienes estén despiertos, quienes sean entendidos en las escrituras de nuestro Padre, van a tener la revelación de qué es lo correcto y qué es lo que proviene de nuestro Padre y qué es lo que proviene de las tradiciones de los hombres, como dice esta palabra que habla el libro de Marcos en el capítulo 7, en el verso 8, dice, eh, dejando el mandamiento de nuestro Señor, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Entonces, ese es el choque cultural que va a haber, porque vamos a levantarnos, ¿cierto? Aquellos que hemos despertado a esta revelación y vamos a decir, mira, esto no es lo correcto, y va a haber ese choque cultural entre aquellos que van a dar una y mil excusas para decir que eso está bien, pero al final van a rechazar, así como le pasó a Yeshua, porque cuando él les dice a los fariseos y a los saduceos que podían conocer lo que significaba el color del cielo, pero no podían percibir, ¿cierto?, el mover profético que se estaba generando, ¿cierto?, con su venida, con que él estuviera parado frente a ellos y ellos no pudieran discernir quién era él, teniendo toda la profecía que revelaba que él vendría.
Entonces, eso es otra cosa que trae el mover profético, entender la palabra profética o la profecía que se ha cumplido y la que está por cumplirse, ¿cierto? Una profecía que se va a mover mucho en esta temporada es la palabra que nosotros encontramos en el libro de Joel, que habla acerca del derramamiento del Espíritu de nuestro Señor, que es el Ruach HaKodesh, ¿cierto? Dice, esto se encuentra en el, en Joel, en el capítulo 2 en el verso 28 al 32 y dice, y después de esto derramé mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, y sangre en el fuego y columnas de humo. Bueno, y ahí habla, dice, y todo aquel que invocare el nombre de nuestro Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho nuestro Señor, entre el remanente al cual habrá llamado, ¿cierto? Es esa profecía para nuestro tiempo, ¿cierto? Está hablando de lo que genera también ese mover profético, genera que sean despertadas las voces proféticas en los territorios. Entonces, cuando habla de voz profética, no se refiere necesariamente al ministerio profético o al profeta de oficio, porque cada integrante de la nación del Eterno tiene una voz profética, ¿cierto? Hay una voz profética dentro de ti, y lo que trae un mover profético es que genera que tú te levantes por tu territorio, ¿cierto? Te coloques en la brecha. Entonces, ya que, como dice esa palabra, busqué quien se colocara en la brecha o en el vallado y no hallé quien lo hiciera, decía nuestro Señor. Pero es una temporada en donde el Padre está derramando su amor en nuestros corazones para que nosotros podamos colocarnos en la brecha por nuestros territorios, por nuestras ciudades, por nuestras comunas. ¿Eh? Entonces, en este caso, Santiago, mi nación o mi comuna, ¿cierto? La comuna de la Florida, tierra de despertar y de avivamiento, ¿cierto? Estamos proclamando que esta es una tierra que fluye leche y miel y que da fruto al ciento por uno. Nos estamos colocando en la brecha, estamos pidiendo perdón por los territorios como hacía Nehemías, ¿cierto? Hemos pecado. No me has guardado tus pactos y mandamientos que diste a Moisés tu siervo, y Nehemías no había pecado, pero se colocó en la brecha por Israel. Y eso es lo que trae un mover profético, trae el amor de nuestro Señor evidenciado en nuestros corazones por nuestra tierra, por quienes nos rodean, ¿cierto? Es una, para que nosotros podamos ser empáticos y podamos dar una mirada hacia afuera, podamos salirnos de nuestra problemática, ¿cierto? Personal o familiar, ¿cierto? Ministerial, para dar una mirada hacia afuera, hacia aquel que está sufriendo y que no tiene esa esperanza viva que tienes tú y que tengo yo. ¿Cierto? Esa esperanza viva en nuestro Señor, que cuando hay una dificultad, ¿cierto? Nosotros podemos entrar al secreto y podemos encontrar respuestas en el secreto, ¿cierto? O ser fortalecidos, o ser sanados. Tenemos esa esperanza viva, pero hay quienes no tienen esa esperanza viva, y eso es lo que genera un mover profético, ese amor, evidenciar el amor de Yeshua en nuestros corazones. Entonces, todo eso trae y genera un mover profético, y eso es lo que está ocurriendo en esta temporada. En los territorios, eso es lo que el Padre está gestando desde hace mucho tiempo. El Padre estaba, por lo menos en la República de Chile, en nuestra nación, el Padre estaba trabajando de forma silenciosa. Y yo he podido ver, comentaba el otro día en una de nuestras reuniones, cómo podía ver a ministros del Señor, ¿cierto?, de distintos ministerios, cómo estaban alineando el mensaje a este mover profético, como el Ruach estaba generando que los ministros del Señor en esta tierra comiencen a despertar, ¿cierto? Y estaban hablando totalmente alineados, y ellos no han tenido, podríamos decirlo así, la formación que yo tuve el privilegio de tener en 5 años desde que el Padre me despierta a este mover, desde que me convoca, ¿cierto? Como Gedeón fue mi convocatoria para participar en este mover profético. Y, y ayer hablaba o antes de ayer, no recuerdo bien, con otro ministro del Señor, con un profeta muy apreciado para mí,
Y resulta que el Señor le da una palabra a él y le ministra su corazón, y a mí me da la misma palabra que le da a él el día después, ¿cierto? Para ministrar, que era una palabra que es otra cosa que trae el mover profético, es que te retorna al diseño y te retorna al origen y te hace que retornes a la fuente, ¿cierto? Que es nuestro Padre. Es retornar a la fuente, que Él sea mi fuente en medio de cualquier circunstancia que yo pueda estar viviendo, ¿cierto? En mi día a día yo voy a la fuente, que es mi Padre, porque muchas veces cuando estamos pasando una situación difícil vemos a quienes están a nuestro alrededor y buscamos las soluciones en aquellos que nos rodean, ¿cierto? En hombres o en mujeres, pero no vamos a la fuente, que es nuestro Padre. Eso es lo que genera también un mover profético, que yo retorne a la fuente, y nos daba la misma palabra y la verdad ni siquiera nos pusimos de acuerdo. Entonces, este mover profético lo está liderando, ¿cierto? Es el Ruach, es el Espíritu de nuestro Señor que está trayendo ese despertar. Por eso que el libro de Ageo dice, y el espíritu de Zorobabel fue despertado, porque esos códigos que habían dentro de Zorobabel y de Josué y del pueblo fueron despertados a su identidad, a su propósito, a su diseño original, que es, somos reyes y somos sacerdotes, somos la verdadera gente de gobierno en los territorios, ¿cierto? ¿Y cómo gobierno un territorio? Levantando proclamas por mi nación, levantando proclamas por mi territorio. Entonces, por ejemplo, yo te acabo de decir que cuando nombro mi territorio, que es la comuna de la Florida, yo digo de la Florida es tierra de avivamiento y profetizo que es tierra de avivamiento. Entonces, proclamo por mi familia lo que no estoy viendo, pero yo declaro que mis ojos lo verán, ¿cierto? Proclamo por mi territorio porque las noticias nos muestran quizás violencia, destrucción y muerte, pero yo me levanto para colocarme en la brecha por mi nación y por esas noticias que yo estoy viendo, y para declarar todo lo contrario, porque ese es el poder y la autoridad que viene a mí cuando yo despierto a mi diseño original, ¿cierto? Cuando despierto a la Torah primigenia, que es la instrucción que está dentro de mí, dentro de mi espíritu. Esos son los códigos que cuando hablamos de códigos que son despertados, son los códigos que el Señor implantó en Adán y Eva, ¿cierto? Y colocó la instrucción dentro de su espíritu, dentro de su corazón. Y esos códigos de instrucción de lo que yo debo hacer, de cómo yo debo conducirme como un ciudadano, como un embajador, como un representante de mi padre en los territorios, eso se despierta. Entonces yo ahora proclamo con la autoridad que me ha sido delegada no por hombre ni por mujer, sino por mi Padre. Él me ha legalizado a través de su palabra, me ha legalizado. Y a través de su ruaj me revela las escrituras y me revela Yeshua, su naturaleza, para yo poder dar anuncio y ser vocera de lo que está ocurriendo en los territorios. Entonces, eso es todo lo que trae un mover profético, y es lo que el Padre nos está despertando como su pueblo y su nación, para dar anuncio y ser voceros de lo que Él está haciendo, de las noticias del reino, para que tú no te quedes fuera y puedas ser una voz profética en tu territorio, te puedas levantar en tu comuna para bendecir tu tierra aunque veas el mal, puedes levantarte para bendecir tu familia aunque veas que todo va mal, que tu familia está destruida, está quebrada, y proclamar la restauración. Ves que es otra, que es una forma distinta. Mira, hay una palabra que a mí me provoca mucha risa cuando yo se la escucho a uno de mis profesores, que habla cuando nosotros no tenemos clara nuestra identidad o cuando está dañada esa identidad, ¿cierto? Tienes como miedo de acercarte a la presencia de tu papá, de tu padre. Y este profesor siempre usa el término de que muchas veces la persona se siente como un sapo reventado. Entonces dice, no, yo soy un gusano de la tierra, no soy digno. Cuando yo encuentro que escucho a una persona decir eso, yo entiendo que no tiene sano su identidad, que no tiene claras las escrituras, porque si supiera las escrituras entendería que nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Lo que dice el apóstol Pedro es lo que nosotros somos, ¿cierto? Somos los gobernantes de la nación. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el desconocimiento? Cuando hablamos de pecado, ¿cierto? De falta, porque hay una diferencia entre iniquidad y pecado que no la voy a hablar en este video más adelante. Quizás eso es para la verdad del Eterno, ahí quizás lo explique. Pero, por ejemplo, cuando fallamos, ¿qué es lo que ocurre?
estamos claros que la salvación es un regalo, por lo tanto es irrevocable y no lo voy a perder. Mi salvación no se pierde. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo cometo una falta, cierto? Cometo un pecado de cualquier índole, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tu hijo, ¿cierto? Se porta mal, un hijo tuyo, comete alguna falta o está en un camino incorrecto, ¿cierto? ¿Qué es lo que se va a generar? Se va a generar que se activen, ¿cierto? La ley de la siembra y la cosecha, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Por lo tanto, se activan esos frutos de mis acciones de injusticia. Y yo voy a probar, ¿cierto? De esas acciones de injusticia que yo cometí. Eso me va a pasar. Entonces, cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿cierto? De caminar en justicia o de caminar en injusticia. Pero lo que va a ocurrir si yo camino en injusticia, si yo camino en pecado, es que se me va a activar esa corte celestial o esos juicios se van a activar sobre mí, esos juicios o esa siembra de injusticia, y yo voy a tener que probar, ¿cierto?, las consecuencias de mi pecado. Eso es. Pero yo nunca dejo de ser hija o de ser hijo. Eso no se pierde. Entonces, cuando yo desconozco esto que yo te estoy explicando, y he pecado y he fallado, ¿cierto? No quiero acercarme a mi padre, ¿cierto? Cuando el Señor se acercó al jardín del Edén y los llamaba y ellos se ocultaban, ¿cierto? Tú puedes leer en el libro de Génesis cómo se ocultaban, ¿cierto? Ellos se sentían como un gusano, ellos se sentían, como dice mi profesor, como un sapo reventado. Entonces, pero ellos nunca dejaron de ser hijos, sino que probaron el fruto de su desobediencia. ¿Y qué pasa con ese fruto de la desobediencia? Terminan siendo expulsados de ese lugar donde el Padre los había colocado, donde nada les faltaba, donde ellos lo tenían todo, donde eran señores, eran gobernantes de ese lugar, y eso es lo que pierden. Entonces, cuando tú fallas, ¿cierto? Y no te pones a cuenta con tu Padre, ¿cierto? Empiezas a evidenciar todo eso que vivió Adán y Eva, empiezas a vivir eso en tu vida. Entonces es tiempo también, lo que trae el mover profético es una temporada para buscar la santidad, para buscar ponerme a cuentas con mi Padre, ¿cierto? La nación del Eterno, o sea, cuando Israel retorna, ¿cierto? Y Zorobabel, ellos se reúnen y quieren restaurar el templo, ¿cierto? Restaurar el templo, ¿a qué se refiere a nivel profético? Se refiere a restaurar el altar de nuestro Señor en nuestra vida, ¿cierto? Porque Él dice, ya no habitaré en templos hechos por manos de hombres, sino que habitaré dentro, Él dice que habita dentro de nosotros ahora. Entonces, ¿quién es el altar que tiene que ser restaurado? Soy yo ahora. ¿Quién es la casa? Yo soy la casa de mi Padre, como decía David, el rey David, más vale 1000 días en la presencia o en la relación con mi padre que un día desconectado de esa relación con mi padre. Es eso lo que David está explicando, es eso lo que él está hablando o enseñando. Él estaba hablando de esa relación íntima con su padre, con su creador. De eso está hablando, y eso es lo que genera un mover profético, retornar al origen, es retornar a una relación íntima con nuestro Padre. Yo me uno otra vez con mi Padre, ¿cierto? Y puedo ir al secreto confiadamente porque soy su hijo, soy su hija. Y eso yo nunca lo voy a perder. Entonces, cuando estoy en falta, ¿cierto? Estoy en pecado, tengo que ir a la fuente y tengo que ponerme a cuentas con mi Padre para que eso que estoy evidenciando, esas cortes celestiales, que era lo que le pasaba al pueblo de Israel, cada vez que Israel, ¿cierto? Cometía una falta, ¿cierto? Le volvía la espalda al Señor, caía en idolatría, ¿cierto? Caía en desobediencia. ¿Qué pasaba? El Padre le quitaba su protección, ese cabot, ¿cierto? Esa protección. Eso es lo que nos pasa cuando pecamos, ¿cierto? Quedo fuera del cabot de mi Padre. Para yo volver a ese lugar, a ese cabot, a esa protección, tengo que ponerme a cuentas con Él. Entonces, poner en orden, ¿cierto? Lo que hice mal. Y el Padre me va a restaurar porque Yeshua dice que Él en el madero, ¿cierto? Cuando derramó su sangre, Él nos reconcilia con el Padre, por lo tanto, eh, nosotros morimos juntamente con Él. Cuando Él muere en el madero, morimos con Él, por lo tanto, ahora nosotros podemos entrar confiadamente en la presencia de nuestro Padre con nuestra verdadera identidad de hijos, de reyes y de sacerdotes, porque nosotros somos como una oveja,
¿cierto? No somos ovejas, somos como una oveja. Es una alegoría, pero nuestra verdadera identidad es que somos reyes, sacerdotes, gobernantes, ¿cierto? Eso es lo que provoca un mover profético y es lo que yo hoy quería compartir con ustedes acerca de este tema y lo que genera el mover profético, ¿cierto? Cuando yo retorno a mi origen, a mi diseño, ¿cierto? Cuando entro a esa intimidad, entro al secreto, me vuelvo, me transformo en un altar, ¿cierto? Transformo mi familia en un altar porque el mover profético restaura el altar y lo que se provoca es lo que dice en Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 19, el apóstol Pablo cuando dice, eh, hijos míos, otra vez sufro dolores de parto hasta que Yeshua se forme en ustedes. Entonces, eso es lo que ocurre en un mover profético. Empezamos a evidenciar en nuestras vidas a Yeshua. Empezamos a imitarlo, a comportarnos como él, a actuar como él, a pensar como él, a sentir como él sentía, ¿cierto? Esa pasión por aquellos que necesitaban oír esa palabra, ¿cierto? Él recorría los territorios anunciando que el evangelio del reino, ¿cierto? Y cuál es la instrucción que le da a su gente, que extendieran, ¿cierto? Este anuncio. Y es lo que nosotros estamos haciendo en esta temporada, retornar a su palabra, que es la base y el fundamento de todo mover profético, ¿cierto? Y es todo su cuerpo, los 5 ministerios, ¿cierto? Operando para que esto se lleve a cabo, ¿cierto? Es el cuerpo de nuestro Señor operando todos unidos y ahí se unifica la voz profética, ¿cierto? Y empezamos a impartir la cultura del reino de nuestro Señor y empezamos a asimilar esa cultura y a retornar a casa. Eso es la senda antigua, retornar a casa, retornar al diseño original. Entonces, se restaura ese altar. Cuando yo comienzo a restaurarme como un altar, ¿cierto? Soy un altar viviente, Yeshua mora dentro de mí, Él se tabernaculizó dentro de mí, ¿cierto? Soy un altar viviente, un tabernáculo viviente que cargo la presencia de nuestro Señor dentro de mí, que tengo que evidenciar a Yeshua, ¿cierto? Tengo que evidenciarlo en mi vida. Entonces yo empiezo, eso lo hace el Ruach, empieza a generar esa transformación dentro de mí y me va a traer mayor entendimiento, mayor conocimiento, ¿cierto? Otra cosa que trae esta temporada a nivel profético es la aceleración de los tiempos, ¿cierto? La aceleración de los procesos. El proceso te va a traer madurez y los procesos te van a llevar a alcanzar la estatura de Yeshua. Entonces, son necesarios los procesos para llevarnos a nuevos niveles de madurez, ¿cierto? Y de esa forma yo voy a alcanzar la estatura de Yeshua, lo voy a evidenciar, que es lo que dice Pablo en Gálatas. Entonces, amados, hoy quería, quería dejarles con esta enseñanza de que, como habla el libro de Ageo, ¿cierto? Podamos restaurar el altar de nuestro Señor dentro de nosotros, ¿cierto? Esa intimidad, esa relación con nuestro Padre, lo conozcamos a Él como un Padre, no como un Dios, sino como un Padre, porque Él es un Padre, ¿cierto? eh, Somos alentados como alentaba Zorobabel a la nación, a construir el templo, ¿cierto? A tener claras nuestras prioridades, ¿cierto? Es que, ¿cuál es la prioridad de un hijo legal del Eterno, ¿cierto? Es vivir en la cultura del reino, ¿cierto? Dejar las tradiciones de los hombres y vivir la cultura del reino. Ahora, ¿cómo se va adquiriendo esta cultura? Se va adquiriendo con amor, ¿cierto? No se impone, sino que uno va respetando el tiempo, ¿cierto?, de cada integrante del pueblo del Señor, pero uno le da anuncio de la cultura del reino para que oigan, oíd nación del Eterno, el pueblo está diciendo retorna a casa, retorna al diseño, eso es lo que el Señor está hablando a nivel profético, lo que el Señor está bajando a sus profetas en esta temporada. Entonces, eh, eh, nos invita a buscar la santidad, ¿cierto? A buscar estar alineados a su palabra,
porque cuando estamos alineados a su palabra, ¿es cierto? Y estamos caminando en santidad, Él va a generar ese movimiento en los territorios, ¿cierto? Voy a poder ser usado, voy a poder ser usada. Entonces, en esta hora te quiero dejar con esta enseñanza y también declarar que esta palabra no vuelve vacía, y que serás despertado como una voz profética en tu territorio. Y yo proclamo y profetizo en esta hora que ese despertar que está recorriendo nuestra nación y las naciones de la tierra te va a alcanzar, y que vas a despertar a tu diseño original, a tu propósito, que vas a entender cuál es tu labor en este mover y en esta temporada. Yo proclamo y profetizo que los códigos que están dentro de ti serán despertados, que vas a entender lo que antes no entendías y que vas a comprender lo que antes no comprendías, que tu reloj profético será sincronizado al reloj de nuestro Padre, y que vas a ser despertado a la cultura del reino de tu Señor, ¿cierto? Que es Yeshua. Amados, un abrazo y mil bendiciones para todos y para todas, y nos estamos viendo en un próximo programa de Mover Profético para ir entendiendo lo que el Padre está haciendo en el pueblo y en los territorios y en la nación, ¿cierto? Y en nuestro país. Así que un abrazo y mil bendiciones.